voy a hacer un repaso rápidamente. Nada más video, por favor, Dani. Voy a hacer un repaso rápidamente de lo que vimos hace 8 días, como fue el servicio bilingüe. Siento que me perdí un poco en español, me disculpo por eso. Y quiero darles los puntos más importantes antes de pasar al punto del día de hoy. Es que voy a estar en Juan 8, 31, 36 por un momento. Se los voy a leer rápidamente y vamos a pasar a Jonás. Dice la palabra del Señor así, Juan 8, 31 al 36. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a tener palabra de oración. Señor, gracias te damos nuevamente por esta oportunidad que nos das de volvernos a reunir. Gracias, Padre, por el deseo que tú pones en el corazón de cada uno de mis hermanos y amigos de escuchar tu palabra y de venir aquí a reunirse con nosotros, Padre. Te pido que tú les bendigas grandemente, que abras sus corazones y su mente, que ellos estén dispuestos a aprender de ti y a poner tu enseñanza en práctica. Quita, Señor, quita cualquier cosa que les estorbe para poner atención a tu palabra. Sea algo agradable, o sea algo triste, o cualquier presión, cualquier problema. Quítalo de su mente y que ellos se puedan enfocar solamente en aprender de ti en este momento. Úsame a mí, Padre, te suplico. Solamente quiero ser una herramienta útil en tus manos. Úsame, Señor. Envía al Espíritu Santo a que hable a través de mí y que haga la obra en la mente y en el corazón de mis hermanos y amigos. Te lo suplico, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El domingo pasado tuve la oportunidad de predicar, porque fue el 4 del año. El pastor me pide que predique 4 veces al año en bilingüe, y me pidió que predicara esta ocasión bilingüe para lo de este domingo. Coincidió que estábamos festejando la independencia de los Estados Unidos, que fue el 4 de julio, que fue durante la semana que acaba de terminar. Entonces, decidí empezar una serie de predicaciones que dura durante todo julio acerca de la libertad. Y para eso puse un video, no sé si llegaron a tiempo para ver el video. Puse un video y hablé acerca de la bandera. No sé si también ustedes se acuerdan que hablé acerca de la bandera. ¿Qué significa la bandera de un país? ¿Qué significa la bandera de cualquier país? ¿Qué significa? Es el emblema que une a todas las personas de ese país. Cuando alguien ve la bandera de México, se identifica con ella y dice: esa es mi bandera. Yo soy mexicano, vivo en México, estoy bajo el sistema político mexicano, o aunque no viven en México, ¿verdad? Probablemente andan viajando o lo que sea, pero se identifican como mexicanos bajo esa bandera. ¿Qué quiere decir? Que esa bandera simboliza el sistema de gobierno y reúne en un grupo, en un equipo, por así decirlo, a todas las personas que se consideran o legalmente son mexicanos. Eso es lo que significa la bandera. Lo mismo es esta bandera. Por leyes y por costumbre no hay una bandera igual. Hagan de cuenta, la bandera de México, no hay otra bandera que tenga los 3 colores, verde, blanco y rojo, y el águila azteca y los nopales y la serpiente. No hay otra bandera. Hay banderas similares que tienen los mismos colores, pero no tienen el mismo emblema. No es la misma bandera. ¿Qué quiere decir? Que no reúne a las personas que son mexicanas. Esta bandera también es única. Hay banderas similares, pero no idénticas, ¿verdad? Tiene su simbolismo, como la bandera mexicana. ¿Y alguien de ustedes se acuerda cuáles son los simbolismos principales de la bandera mexicana? ¿Por qué tiene un águila? ¿Por qué tiene un nopal?
¿Por qué el águila está comiendo a la serpiente? Bueno, todas esas cosas las estudiamos cuando estamos en la primaria. Esta bandera también tiene su simbolismo, las estrellas, las barras, ¿verdad? Todos tenemos un simbolismo. Nosotros en este país, igual que en México, consideramos que somos países libres, que las personas que somos ciudadanos de esos países somos personas libres. ¿Qué quiere decir libertad? Es en lo que yo me basé el domingo anterior, ¿verdad? ¿Qué quiere decir libertad? Hoy en día hay y siempre ha habido problemática con la cuestión libertad. Siempre ha habido problemas. Las personas quieren decir libertad es que yo puedo hacer absolutamente lo que yo quiera. Hasta cierto punto es verdad, pero hay ciertas limitantes, ¿no es cierto? Toda sociedad tiene reglas, toda sociedad tiene reglas. Yo soy libre, ¿quiere decir que si a mí me da la gana yo puedo salir y matar al vecino? No, porque hay reglas que me dicen que no puedo matar a mis conciudadanos o a otro ser humano, porque entonces voy a la corte y me meten a la cárcel o me ponen a dormir o me matan también a mí, ¿verdad? Por haber matado a alguien, porque fui contra las reglas. Entonces, ¿verdaderamente soy libre? Pues verdaderamente no hay tal libertad. La libertad está basada siempre en referencia a algo más. En referencia a algo más. Algunos piensan que libertad es hacer absolutamente, como ya lo mencioné, lo que yo quiera. Bueno, yo quiero ir a la luna. ¿Puedo ir a la luna? Pues no, ¿por qué? Porque no tengo el dinero, no tengo el vehículo, no tengo el equipo. Muchas cosas me detienen de ir a la luna. Entonces realmente no tengo esa libertad. La libertad es realmente como nos la quieren presentar, nos la queremos presentar unos a otros. Realmente no existe, siempre hay limitantes. ¿Por qué? ¿Por qué son las limitantes? Eso es lo más importante de entender. ¿Por qué son las limitantes que la libertad nos pone? Entonces venimos nosotros ahora bíblicamente. Fíjense bien. Está el Señor Jesucristo hablándoles a los judíos, dice que habían creído en Juan 8:31. Dice que les estaba hablando que habían creído y que les dijo que si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, yo les voy a decir una cosa. Cuando yo estaba estudiando, ¿verdad? Estaba estudiando electrónica y decía un maestro, si ustedes se gradúan, van a ser electrónicos, ingenieros o técnicos, el título que ustedes quieran. ¿Qué era el requerimiento? Que me graduara. Para que me graduara tenía que permanecer en esos estudios para obtener ¿qué? Mi título o mi certificación que dijera que soy técnico. El Señor dice, si ustedes se mantienen estudiando mi palabra, van a ser verdaderamente mis discípulos. ¿Qué quiere decir la palabra discípulo? ¿Qué quiere decir? Estudiante, seguidor, estudiante. Fíjense bien, estudiante. ¿Ok? Es que si yo me permanezco, puede haber que en esta audiencia haya 1 o 2 o 3 o más discípulos de Cristo. Pero puede ser que esos discípulos no sean hijos de Dios. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Las iglesias hoy en día están llenas de discípulos. Llenas de discípulos. Gente que va cada 8 días. Está en la iglesia cada 8 días y lee su Biblia y no toma y no anda en drogas. Y ustedes dicen, es que es un cristiano. Eso no quiere decir que sea cristiano. No quiere decir que sea hijo de Cristo todavía. Quiere decir que es un discípulo. Está siendo un buen estudiante, pero probablemente todavía no ha llegado a ser hijo de Dios. ¿En qué me baso para decir esto? Fíjense bien. Como les dijo, ¿verdad? Ellos pensaban que eran libres. Dice, nosotros somos hijos de Abraham, nunca hemos sido esclavos. ¿Por qué dices que verdaderamente seremos libres? Nunca hemos sido esclavos. ¿De dónde sales ahora que somos libres? Y el Señor continúa diciéndoles y llega al versículo 34 al 36. Dice, Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Dice, entramos entonces ahora a una rama que se llama pecado. ¿Quién de ustedes
me puede decir a ciencia cierta que es un pecado. ¿Qué es un pecado? Dice, cuando están los niños creciendo les decimos que pecado es todo aquello que rompe nuestra, ¿qué? ¿Se acuerdan de MBT? Nuestra relación ¿con quién? Con Dios, ¿verdad? Todo aquello. Pero ¿qué es todo aquello que rompe mi relación con Dios? No tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? No robarás, no matarás. ¿Cómo se llaman esos? Los 10 mandamientos. Yo sé que es un pecado si yo tengo los 10 mandamientos. Si yo conozco los 10 mandamientos, sé que es un pecado. Inmediatamente muchas personas que me están viendo y me están escuchando decir, hermano, espérese. Porque nosotros ya no vivimos bajo la ley. Todos los cristianos modernos, todos estamos listos para decir que ya no vivimos bajo la ley. Pero así rapidito, ya no vivimos bajo la ley, hermano. Hermano, estamos equivocados. No somos juzgados por la ley, escúcheme bien, no somos juzgados por la ley para salvación. No somos juzgados por la ley para salvación. La ley ya no sirve, el pecado, los 10 mandamientos ya no sirven para decirme si entro o no entro al cielo. Ya no sirven para eso. Pero siguen siendo válidos. ¿Cómo sé que siguen siendo válidos los 10 mandamientos? Pues porque el Señor Jesucristo sigue hablando de pecar. ¿Cómo sé yo entonces que es un pecado? Porque tengo los 10 mandamientos. Tengo contra qué comparar. Los 10 mandamientos son los que ahora están ahí. Si yo violo cualquiera de los 10 mandamientos o lo relacionado con los 10 mandamientos, porque déjeme decirle que todas las cosas que nosotros vivimos están de alguna manera atadas a los 10 mandamientos, todo. Si yo los violo, entonces estoy pecando. Entonces, si estoy pecando, ¿soy libre? De acuerdo al Señor Jesucristo dice que no, en versículo 35, porque soy esclavo del pecado. ¿El esclavo cómo está? Atado, encadenado para que no se escape, ¿no es cierto? Cuando yo peco, yo me hago esclavo del pecado. Yo me hago esclavo del pecado. Yo mismo. Yo mismo me hice esclavo porque yo decidí pecar. Dice el versículo 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre, hablando cerca del cielo. 36. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Un momento. El Señor Jesucristo estaba hablando acerca de discípulos, pero ahora habla de libertad. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que nosotros podemos estar en la iglesia y en las clases de escuela dominical y en las clases de la universidad cristiana y de donde usted quiera y no ser hijos de Dios. Podemos estar ahí sentados y nunca haber entregado nuestra vida verdaderamente a Cristo. Seguimos siendo esclavos del pecado y seguimos estando atados al pecado. ¿Quién es el único que nos puede liberar del pecado? El Señor Jesucristo. Ahora, y estoy usando mucho tiempo aquí en esto, pero vale la pena retomarlo. ¿Cómo es que entonces el Señor dice que soy libre? Porque muchos de ustedes van a decir, mire, hermano, usted dice que somos libres, pero ¿realmente hay tal libertad? Bueno, sí hay una libertad. Para entender esa libertad, ¿cómo la podemos entender? Primero tengo que entender una cosa. ¿Quién es Dios? ¿O qué es Dios? Es un ser, ¿qué es qué? Tiene 3 características, ¿se acuerdan? Principales. Es omnipresente, omnisciente, ¿verdad? Tenemos un Dios todopoderoso, en pocas palabras. Todopoderoso. No hay nada que Dios no sepa, no hay nada que Dios no pueda. Él está en control de todo, ¿verdad? Si hay un Dios que es todopoderoso, también tenemos que entender que todo lo que está bajo Él está regido ¿a qué? A la voluntad de ese Dios. Nosotros lo consideremos justo o injusto, no tiene absolutamente nada que ver con esto. Simple y sencillamente Él dice así es y así es. ¿Cómo podemos saber que esto es verdad? ¿A quién escogió el Señor para que se iniciara la tribu de Israel? A Abraham. ¿Por qué no escogió a alguien más? No sabemos. Él lo escogió.
Entonces, ¿qué hizo el Señor Dios Todopoderoso cuando escogió a Abraham? ¿Qué ejerció? Su voluntad. No dijo, vamos a hacer una rifa, voy a hacer un estudio, voy a hacer esto, y el que salga con estas calificaciones, o el que se porte así, o el que haga... No, él ejerció su voluntad y de su voluntad escogió a Abraham. De la misma manera creó los 10 mandamientos. Creó los 10, ¿cómo? De su voluntad. Él dijo, esto es lo que mejor le conviene a las personas que me van a seguir y los voy a establecer. Porque Él es un ser todopoderoso. Ahora, entendamos los 10 mandamientos de esta manera, por favor. Síganme, traten de estar conmigo en esta idea. Usted pone el primer mandamiento ahí donde está esa bocina. Y después pone el otro mandamiento allá donde está esa otra bocina, y así los va poniendo todos los 10 mandamientos alrededor hasta que quedan así todos alrededor de este cuarto. Y después les pone una tela, un alambre de ese de púas, como el que les ponen para los corrales de las vacas. Y los pone todo ahí alrededor. Y se queda aquí y aquí lo cierra. ¿Qué nos quedó aquí en medio? ¿Qué sería? ¿Cómo lo llamamos en los ranchos? ¿Un corral? Un corral, ¿verdad? Nos quedaría un corral. Y el Señor dice, dentro de este corral puedes hacer todo lo que quieras, pero no te puedes salir de este corral. Porque cuando te sales de este corral, violas mis mandamientos y pones en peligro. ¿Qué pones en peligro? Diríamos, si fueran vacas, las estamos cuidando que no las atropellen, o si fueran cabras, ¿verdad? Que no se vayan a comer hierba que es peligrosa y cosas así. Si fuéramos nosotros, dice el Señor, que no vayas ¿a dónde? ¿Al infierno? No. Que no te pierdas. Los 10 mandamientos entonces nos sirven a nosotros para protegernos. No para lastimarnos, no para decirnos que, ay, mira, que es que yo... No, dice el Señor, esto es para protegerte. Dentro de estos 10 mandamientos puedes hacer, hay cierta libertad dentro de estos 10 mandamientos. Usted puede hacer lo que usted quiera. ¿Cómo sabemos que esto es verdad? Fíjense bien, síganme con esta lógica. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Dios. ¿Quién creó al hombre? ¿Quién creó a Eva? ¿En dónde los puso el Señor? ¿En el jardín del qué? ¿Y qué les dijo? Puedes comer, todo lo que está aquí lo creé para ti. ¿Puedes comer de qué, dijo? De todo árbol, excepto, Él puso la regla. Él puso la regla como ser supremo, excepto de este árbol. Excepto de este árbol. Porque si comieres de este árbol, ¿qué dijo? Entonces, ¿qué? Morirás. O sea que Dios no quería que Adán y Eva se divirtieran o que probaran de algo sabroso. ¿Qué estaba previniendo Dios? Que se murieran. Era por su protección. Los 10 mandamientos son para nuestra protección. Somos libres de hacer y divertirnos dentro de este corral. Ahora, muchas personas dicen, hermano, pero es que tener sexo hoy en día es tan divertido y tan bonito. Mire, hermano o hermana, Dios no se lo está prohibiendo. Dios no se lo está prohibiendo. Dios le dice, ok, dice, ya estás en edad, cásate y ten sexo hasta que te aburras o hasta que tengas 100 años y ya se mueran. Vas a poder tener todo el sexo. No te lo está prohibiendo, ¿se dan cuenta? ¿Quién lo hace entonces malo? Las personas que quieren disfrutarlo. ¿Fuera de qué? Del corral. Fuera del corral. Si hablamos acerca de drogas, es lo mismo. Dice, Señor, mira, dice, no te conviene hacer drogas porque te vas a enfermar. Vas a andar al rato con problemas de mente, al rato vas a andar salivando, vas a tener todo tipo de problemas. Mejor, mira, cuídate. Pero si tú quieres tenerlas aquí, pues allá tú, ¿verdad? Allá tú. Pero esto es para prevenirte de esto. Y que no vas a matar. Está bien, no vas a matar. ¿Por qué? Porque si mato, ¿voy a dónde? A la cárcel o me matan. ¿Se dan cuenta? Entonces los 10 mandamientos son para protegernos.
La libertad entonces está ¿en dónde? Dentro de los 10 mandamientos. Puedo ser libre y feliz si yo decido ser libre y feliz aquí. Si yo decido que no, esto no es para mí, entonces yo decido vivir fuera del corral. ¿Qué quiere decir que yo voy a vivir fuera del corral? ¿Soy libre? ¿Qué pasa cuando yo me salgo del corral? ¿Me ato a quién? Al pecado. Y esclavo soy del pecado. Ahora, hay un problema cuando uno está en el pecado. Hay un problema muy serio cuando uno está en el pecado. Es que uno no puede reconocer que Dios lo quiere a uno rescatar. Porque dice la Biblia, nos enseña que está cegado uno por el pecado. Está cegado y uno piensa que lo que estoy haciendo está bien y no me importa lo que nadie más me diga y ni dónde lo saquen y no. Entonces sucede esto cuando uno vive en el pecado, fíjense. Y obviamente ustedes saben que todos somos pecadores, yo fui pecador, sigo siendo un pecador. Entonces he vivido en el pecado y porque soy más viejo, tengo experiencias acerca del pecado. Claro que tengo experiencias acerca del pecado. Una de esas experiencias que tengo acerca del pecado, y seguido se las platico a mis hijos, es que si yo me junto con aquellos que andan en el pecado, adivinen qué, me gusta mucho andar con ellos y a veces o frecuentemente practicar lo que ellos hacen. Y entonces cuando alguien me quería sacar de ese grupito, yo siempre pensaba que esos eran mis enemigos, porque yo me estaba divirtiendo con ellos. Estaba entonces yo ¿qué? Cegado. Hasta que el Señor abrió mis ojos a través de una predicación y dije, Señor, yo estoy viviendo en pecado. Me arrepiento, Señor. En aquella ocasión, cuando tenía 16 años, ahí en la primera iglesia bautista de la Ciudad de México, aprendí que aunque yo crecí en un hogar cristiano, yo estaba viviendo en pecado. No era libre. Hasta que clamé al Señor y me libertó de mi pecado. Ahora, ¿cómo sé que el Señor me libertó de mi pecado? Porque ya no me gustaba andar con ellos, fíjense. Se llama esto, cuando usted se convierte a Cristo, usted dice el Señor que le perdonó sus pecados, ¿cuáles? Pasados, presentes y futuros, ¿verdad? El Señor le perdona todos sus pecados. Cuando usted se entrega a Cristo, sucede esto en su vida. Usted ya no quiere andar con esas personas que hacían el pecado. Eso es lo primero que sucede. Cuando usted empieza a crecer, porque acuérdese que la Biblia nos habla que nosotros como cristianos debemos de crecer en santidad hasta llegar a la estatura de Cristo, que es una estatura muy alta, hermanos. Esa es la intención, esa es la meta, llegar a esta estatura. No que la vamos a alcanzar, no se sienta desanimado si dice, es que me voy a morir antes de llegar ahí. Sí, todos, porque tendríamos ser hijos de Dios mismos para poder llegar a esa estatura, pero esa es la meta. ¿Por qué? Porque cuando yo vaya creciendo al tratar de alcanzar esa meta, me voy santificando. Se llama santificación ese proceso, el proceso de la santificación. Y entonces en ese proceso, lo primero que sucede en mi vida es que ya no quiero hacer lo que venía haciendo. Si yo fumaba marihuana, si yo robaba, si yo mataba, si yo me robaba las horas extras, lo que sea, ya no lo quiero hacer. Fíjense que eso sí le sucede a uno. Yo les quiero decir esto, yo era un maldiciente. Hermano. Yo me juntaba cuando estaban ahí en el ejército, todos éramos maldicientes. Cuando andaba trabajando en el gobierno, no se diga, eran pero unos maldicientes. No, creo que ni siquiera hablaban una palabra que no fueran majaderías. Cuando me entrego a Cristo, hermanos, es lo primero que yo ya no quise hacer. Yo ya no quería maldecir. No les voy a decir, hermanos, mire, al otro día yo me desperté, que hay gente a la que le sucede, pero a mí no me sucedió, y que, ya no se me viene ninguna maldición, ya, gracias a Dios. No, hermanos, batallé años. Cada que decía una, yo decía, Señor, te ofendí, Padre, perdóname, Señor. Me sentía tan mal conmigo mismo. Y seguía mi día, seguía trabajando, y por ahí me pasaba algo, o alguien me platicaba algo, y yo, ay, Señor, te volví a fallar. Ayúdame, Señora. Fue
el Señor, yo creo que tardó como más o menos 2 años en limpiarme completamente de las maldiciones. Pero me limpió. Quiere decir que alcancé ese paso de santidad, lo alcancé, el primer escaloncito. Eso es a lo que voy. Cuando usted alcanza el primer paso de la santidad, es que usted sabe que es salvo, usted ya no quiere hacer el pecado que venía haciendo. Ya no lo quiere hacer porque sabe que ofende a su Salvador. Ahora, el siguiente paso que viene es, empieza a odiar, ya no le gusta ver a las personas que hacen esos pecados. Hermanos, yo veía la televisión y en aquel entonces empecé, pues le estoy hablando ya, bueno, hace un tiempo cuando estaba trabajando en México ya en una compañía de electrónica, salió, me acuerdo, por primera vez creo que lo salió el show ese que le llaman la familia Peluche, donde sale Eusebio Derbez, creo es ese. Hermano, no lo podía soportar. Una vez lo quise ver porque los compañeros platicaban mucho, según muy divertido, lo quise ver, porque puros albures eran en aquel entonces, a puro hablar de doble sentido, y yo no lo podía ver. Me molestaba, yo decía, pero ¿cómo pueden ver esto? Porque es el segundo paso de la santificación. Ahora lo que hacía ya no lo quiero hacer, pero ahora no nada más no lo quiero hacer. Ya no me gusta, no lo tolero, porque me estoy pareciendo más a Cristo. Hermanos, yo le estoy dando solamente un ejemplo. En mi vida no nada más ha existido esto de la santidad. Obviamente hay otras cosas, ¿verdad? En cada vida de cada uno de ustedes hay otras cosas que ustedes van a tener que ir dominando por amor y con el poder del Señor Jesucristo para santidad, para ser verdaderamente libres. Para ser verdaderamente libres y entonces venir a ser hijos de Dios y ya no solamente ser discípulos. ¿Sí entienden? Discípulo solamente es el que se sienta a aprender de alguien, de algo. Pero el que es hijo, el que es verdaderamente hijo de Dios, es aquel que pone en práctica las cosas. Con esto termino. Un ejemplo más. Yo pude haber estudiado electrónica y nunca ejercerla. Ustedes en México se sabe de muchos doctores y licenciados que han estudiado para ser doctores y nunca han trabajado de eso. Andan de taxistas, andan en los tianguis, andan vendiendo, de todo menos de lo que estudiaron. Porque según ellos no encontraron, o verdaderamente no encontraron trabajo, no lo sé, no lo ejercieron. Entonces, son doctores y licenciados de nombre, nada más por título, pero nunca lo ejercieron. Así son las personas que hoy en día llenan las iglesias y van a la iglesia y van todo esto, pero en su vida nunca ejercen el cristianismo. Nunca han podido liberarse del pecado, porque verdaderamente nunca se han entregado a Cristo. Nunca han sido hijos verdaderos de Dios. Esa es la verdadera cosa. Ahora, aclaro. Yo no estoy diciendo quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios. La Biblia es la que dice que el mismo Señor Jesucristo dice, yo no vine a juzgarlos, dice, mi palabra por sí mismo las juzga. Mi palabra. Es que si yo voy a la palabra, yo mismo sé. Si me autoanalizo y honestamente, yo sé si verdaderamente soy hijo de Dios o no. Yo lo sé. Ustedes, cada uno, deben de ser capaces de saberlo. ¿Estoy viviendo conforme a lo que el Señor me pide? ¿Verdaderamente me están pasando esas cosas en mi vida? ¿O simple y sencillamente soy feliz viviendo en el pecado? Si soy feliz viviendo en el pecado, le voy a decir que usted tiene un problema grave. Y muy probablemente usted tiene que arreglar ese asunto con Dios antes de que el Señor lo llame a usted a su presencia. Porque de otra manera, lo único que le espera a usted y a mí y a todo aquel que no se pone a cuentas con el Señor son las puertas del infierno. Y nadie queremos enfrentar eso. Nadie queremos enfrentar el lugar de tortura eterna. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, gracias te doy, Padre, por este día. Gracias por este mensaje tan hermoso que tú nos das. El entender quién es un estudiante tuyo y quién es un hijo tuyo. Oh Señor,
Judas fue tu estudiante, sin embargo no era tu hijo y nunca llegó a ser tu hijo. Te entregó, Padre. Señor, obra en nuestras vidas de tal manera que podamos ser salvos y tener la seguridad de que estoy creciendo, que estoy siendo cada vez mejor para ti, no para los demás, no para agradar a nadie, sino para ti, Señor. Habla al corazón mío mismo y de cada uno de mis hermanos y amigos aquí presentes. Te lo suplico, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro oro. Amén.